senador Alejandro Armenta Mier para presentar los 4 dictámenes a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Con su permiso, presidenta, senadoras, senadores, amigos del canal del Congreso, invitados especiales. México tiene un gran potencial económico. Somos la 11ª economía a nivel global y la segunda de América Latina. Ocupamos el 6º lugar en recibir turistas internacionales. Somos el 8º productor de crudo en el mundo y somos el principal socio comercial de la economía más grande de México. Por eso es que este año ha sido fundamental romper el círculo vicioso de la corrupción, el saqueo y el abuso del poder. El paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 enfatiza el compromiso del Gobierno de México de mantener la disciplina y la prudencia de la política fiscal con apego a los lineamientos de austeridad republicana que nos han demandado los mexicanos. Es necesario contar con fundamentos macroeconómicos sólidos ante un entorno económico internacional en el que prevalece la incertidumbre, indudablemente. En el paquete económico que recibimos se consolida un presupuesto que termina con las inercias de las últimas décadas y el mal uso de los recursos públicos. Estamos construyendo, sin lugar a dudas, estamos construyendo un nuevo contexto tributario. El que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos, pero todos debemos pagar y no debe de haber privilegios para nadie, independientemente de su condición política o partidaria. Recibimos el paquete económico, las Comisiones Unidas, Estudios Legislativos Segunda y Comisión de Hacienda. Estas 4 disposiciones que integran la miscelánea fiscal. Se hicieron una serie de observaciones. Debo decir puntualmente que seguramente se comentará que se quisieron hacer las cosas aceleradamente. No es cierto. El 8 de septiembre, del 8 de septiembre al 24 de octubre, el día de hoy, han pasado 1.5 meses. 6.5 semanas, 46 días, 1.104 horas y 66.240 minutos. Tiempo suficiente para analizar un tema que implica darle certeza al país y un claro mensaje a los mercados de que estamos haciendo las cosas en tiempo. No se hacen las cosas al vapor, pero es necesario corregir el rumbo del país y lo estamos haciendo. Entre las modificaciones a la ley de impuesto sobre la renta que la colegisladora estimó pertinente aprobar está la de otorgar el mismo tratamiento fiscal a figuras que son tratadas como contribuyentes extranjeros y se regulan los ingresos de las entidades residentes en el extranjero y que sean controlados por residentes en México. Se evita cualquier posible inconsistencia con la política fiscal internacional. Otro de los cambios que se presentan es la implementación de un esquema que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las personas físicas que realicen actividades empresariales, que tiene que ver con vendedores independientes de productos al menudeo por catálogos o similares. También en materia de plataformas digitales se busca simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y recaudar de manera eficiente el impuesto sobre la renta y el IVA
por causa de prestación de servicios. Y en materia de estímulos fiscales se realizan simplificaciones administrativas a los destinados a la investigación y el desarrollo tecnológico y al deporte de alto rendimiento. También se aplica uno al cine y al deporte y se amplían los montos máximos por proyectos de inversión al arte, estimulando desde luego obras literarias nacionales originales. Finalmente, en aras de incentivar la recaudación en los estados, se establece la posibilidad de que reciban incentivos del 100% de la recaudación neta del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles. Con respecto a la ley del impuesto al valor agregado, la segunda, hay modificaciones encaminadas a el tratamiento aplicable al IVA en algunos servicios digitales proporcionados por residentes en el extranjero. En la minuta se reconoce la importancia de las instituciones asistenciales o de beneficencia que tienen como objetivo beneficios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, por lo que se propone la extensión del IVA protegiendo los intereses altruistas y a la asistencia social de dichas instituciones. De la misma forma, con el propósito de mejorar la sistematización jurídica, se considera conveniente incluir la ley del IVA para facilitar que las personas morales que reciban servicios profesionales o de uso de goce temporal de bienes de personas físicas puedan adoptar por no emitir la constancia de retención respectiva. Con respecto a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, las modificaciones que se hicieron tienen que ver con la actualización de las cuotas en tabacos labrados y de la cuota en bebidas saborizadas en términos de la inflación. En materia de combustibles automotrices, se homologa el octanaje de gasolinas para armonizarlo con la norma emitida por la Comisión Reguladora de Energía. No hay gasolinazos, que quede claro, eso era en el pasado. Se establece una mejor sistematización jurídica de las definiciones de combustibles automotrices, combustibles fósiles, tratamiento de mezclas, se homologan las cuotas en combustibles en términos de combustibles fósiles, enajenación de gasolinas y diésel en territorio nacional. Se elimina la aplicación de la cuota a la enajenación e importación de cerveza, toda vez que resultaba obsoleto este esquema. Y con el fin de otorgar seguridad jurídica en el mecanismo de compensación de los saldos a favor del IEPS, considerando impuestos distintos en cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías de los servicios. Y en el Código Fiscal de la Federación, la colegisladora incorporó medidas de control como las siguientes. Primero, como medida preventiva se propone que el SAT tenga atribuciones para impedir que haya contribuyentes con una firma vigente sin que hayan acreditado plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal. Para evitar poner en riesgo la existencia de las empresas al dejar sin efecto los certificados de sellos digitales, esto es muy importante, la colegisladora establece un tratamiento específico para la restricción temporal de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet cuando el contribuyente incurra en determinadas conductas. Para evitar que los contribuyentes continúen señalando datos de contacto incorrectos o inexistentes, se establece la obligación de los contribuyentes de habilitar su buzón tributario
y de registrar medios de contacto válidos. También se establecen obligaciones de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo. De la misma forma, se establece una norma general antiabuso para México que contenga 2 elementos. 1, que la operación del contribuyente no tenga una razón de negocios, y 2, cuando esto genere un beneficio fiscal. Finalmente, en esta disposición se establece un régimen de revelación de esquemas reportables en México con el fin de que las autoridades fiscales puedan obtener información respecto al esquema de temas que han identificado como áreas de riesgo. Con respecto a la minuta de ley de ingresos sobre hidrocarburos, se establecen los siguientes aspectos. Esta busca romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado a Petróleos de México, consistente con la caída de la producción, la reducción de los ingresos, la limitada generación del flujo de efectivo y la disminución de la inversión. Con este propósito se busca la mejora en el sistema jurídico y brindar mayor certeza con respecto a los pagos provisionales que se hacen mensualmente y con los que corresponden a los derechos de extracción de hidrocarburos. En la minuta con respecto a la Ley Federal de Derechos, en esta, con el fin de llevar a cabo una constante actualización del marco normativo fiscal en el cobro de derechos por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio de la Federación, la minuta sujeta a dictamen plantea homologar diversos cobros y conceptos de la Ley Federal de Derechos de las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal. Con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020, esta minuta contiene una serie de medidas administrativas orientadas a mejorar la eficiencia tributaria y reducir todos los espacios que permiten la elusión y la evasión fiscal. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 no contempla nuevos impuestos ni aumento a los vigentes, con la finalidad de cumplir el compromiso presidencial y de beneficiar a los mexicanos. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, se consideró oportuno utilizar un crecimiento puntual del Producto Interno Bruto para el 2020 del 2% y un tipo de cambio con respecto al precio al dólar estadounidense de 20 pesos por dólar y la plataforma de producción del petróleo crudo en 1,951,000 barriles diarios, con la estimación del precio ponderado, esto en millones desde luego, acumulados del barril de petróleo crudo de exportación a 49 pesos por barril, 49 dólares por barril. La colegisladora consideró conveniente realizar ajustes a la carátula de ingresos, mismos que fueron sometidos a consideración de las comisiones correspondientes. También la colegisladora consideró autorizar a Pemex y a sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto de hasta 10,000 millones de pesos y por endeudamiento neto externo hasta 1,250 millones de dólares como garantía. En materia de estímulos fiscales, se da continuidad a los estímulos fiscales a la adquisición e importación para consumo final del diésel, del biodiesel y sus mezclas, a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público, privado, de carga o pasaje, así como el turístico, a las personas morales de derecho agrario constituidas solo por ejidatarios y comuneros,
ejidos y comunidades a través de un estímulo fiscal para preservar la cadena del libro y fortalecer a las pequeñas y medianas librerías. La minuta prevé apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que posibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso, y sujeto a la disponibilidad presupuestaria para mejorar la infraestructura de las mismas, además de establecer que el ISSSTE pueda suscribir con las entidades federativas, los municipios, las dependencias y las entidades de los gobiernos locales los convenios de regularización de los adeudos que se tengan. Compañeras senadoras y compañeros senadores, los últimos días, del 8 de septiembre al 24 de octubre, ha habido una discusión amplia, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Durante la última semana, el coordinador, senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena, la comisión y el grupo, los senadores y senadoras integrantes de las dos comisiones, hemos venido escuchando voces que plantean una serie de observaciones, de necesidades y de sentimientos respecto a la importancia del presupuesto. Escuchamos a los sectores productivos del país, por lo que hemos construido una serie de reservas para atender la problemática. 1, la regularización de los autos chocolates. 2, la responsabilidad solidaria. 3, los derechos sobre aguas nacionales en el sector agrícola. 4, la retención a plataformas digitales. 5, la disponibilidad de recursos a entidades federativas y municipios. 6, ajustes en la carátula de ingresos. 7, convenios con las entidades federativas por adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 8, cobro de derechos a no residentes y servicios migratorios. Y 9, flexibilizar el esquema para apoyos y ejidos en comunidades agrícolas. En Morena decimos sí al diálogo, sí a apoyar a los sectores productivos, sí a mejorar la recaudación y sí a una mayor justicia tributaria. Tenemos la mayoría para lograrlos y los que le vamos a dar respuesta a México, aquí están con los votos que vamos a emitir, aprobando esta ley que le va a dar certeza financiera a nuestro país, a los estados y a los municipios. Muchas gracias. Gracias, senador Armenta.